Querida iglesia, paz de Cristo, me da gusto nuevamente dirigirme a ustedes por este canal, por este medio, y me siento alegre, me siento gozoso de parte de Dios por poder compartir con usted una palabra que habrá de edificarnos, que habrá de ayudarnos a crecer y a seguir adelante en el caminar con Cristo Jesús. Yo le invito a que se quede unos momentos en esta transmisión, en este mensaje, que pueda recibir una palabra que le ayude a comprender el propósito de Dios para su vida. Estamos meditando en una serie llamada Somos Iglesia. Quédese. Somos Iglesia, Reino. Esta es la segunda semana que hablamos sobre esta verdad, esta serie que hemos titulado Somos Iglesia, ya que parte de nuestra vida, parte de nuestro caminar en esta tierra tiene que ver con el encontrar, buscar, pero sobre todo vivir el propósito de Dios para nuestra vida, para nuestra existencia, y qué mejor también para nuestra familia. Y en esta segunda ocasión hemos de meditar acerca de un tema que he titulado La Iglesia, somos un cuerpo vivo. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, pero somos individualmente miembros los unos de los otros. Demos gracias a Dios por la oportunidad de recibir el mensaje de la palabra, la semilla de fe para nuestra vida, para seguir adelante sirviéndole en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias, te honramos, te bendecimos, porque a ti te ha placido llamarnos a este camino, te ha placido poner tu mirada en nosotros. Algunos hemos decidido, Señor, servirte de todo corazón. Otros, Señor, quizás están aprendiendo, están comenzando a vivir la vida cristiana. Sea como sea, yo te pido que bendigas el corazón, la vida, los pasos, el hogar de aquellos que logren escuchar este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús, amén, aleluya, gloria a Dios. Mira, hermano, la Biblia una y otra vez describe a la iglesia como un cuerpo vivo, como un cuerpo que está en constante crecimiento, como un organismo que debe buscar reproducir la naturaleza del Espíritu de Dios, de reproducir los principios del Señor Jesucristo en medio de la congregación, en medio del caminar individual de cada uno de nosotros. Si la iglesia, según la Escritura, es un cuerpo vivo, entonces naturalmente tiene que ir creciendo. Si la iglesia somos un organismo que representamos el cuerpo de Cristo, de alguna manera tenemos que enfrentar desafíos como los enfrenta todo organismo vivo, y es necesario que usted y yo, como hijos de Dios, comprendamos y sepamos la naturaleza del cuerpo de Cristo, que de alguna u otra manera un cuerpo se enferma, un cuerpo padece dolor, un cuerpo padece sufrimiento, pero también en el cuerpo hay crecimiento, en el cuerpo hay salud, en el cuerpo hay propósito. Usted y yo tenemos una razón de ser y una razón de pertenecer a esta hermosa iglesia que es el plan de Jesucristo. El Señor espera que la iglesia crezca. El Señor espera que usted y yo avancemos en sus propósitos. El Señor, el día que nos llamó pensando en que al integrarnos a una iglesia, al cuerpo de Cristo, habríamos de cumplir su propósito. Pero es necesario que entendamos, pues, que la iglesia es un cuerpo vivo, que la naturaleza de ese cuerpo es la naturaleza de Cristo Jesús. Que nosotros como iglesia somos el cuerpo que le da vida al Espíritu del Señor. Quizá nosotros no entendemos algunas situaciones que pasan, pero es necesario que seamos parte de este cuerpo, que seamos parte del propósito de Dios para nuestra vida. Y yo quiero hablarle acerca de tres aspectos de la naturaleza de un cuerpo vivo, del cuerpo y del organismo vivo que es la iglesia. En primer lugar, para poder decir que somos una iglesia, para poder vivir conforme a lo que la palabra dice, es necesario que sepamos que la naturaleza del cuerpo de Cristo, la naturaleza de la iglesia, es que nos necesitamos unos a otros. Es parte de la naturaleza
del cuerpo de Cristo. Puesto que somos un cuerpo vivo, necesitamos estar en comunión, necesitamos estar en armonía, pero sobre todo en convivencia, porque nos necesitamos unos a otros. ¿Cuántos no hemos pasado por una enfermedad, por una necesidad, y ha habido algún hermano, algún familiar, algún compañero de trabajo que es parte de la iglesia y ha podido orar por nosotros, nos ha dado palabras de ánimo, nos ha dado un espaldarazo y decir: hermano, échele ganas, vamos a seguir adelante? ¿Qué otra manera más especial de poder avanzar como cuerpo de Cristo? Tomándonos de la mano unos y otros. Dice la Escritura: si nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo y miembros unos de los otros. Querida iglesia, cada uno de nosotros tenemos un propósito en el Señor. Cada uno de nosotros hemos sido llamados con la intención de servir dentro del cuerpo de Cristo. A nadie el Señor lo llamó para estar apartado de la iglesia. A nadie a quien el Señor le llama ven y sígueme. A nadie a quien el Señor le hace la invitación para que abra el corazón, para que abra su vida a Él, lo llama para que simplemente pasen los días o pase el tiempo sin descubrir su propósito. Es necesario integrarnos al cuerpo de Cristo, puesto que usted y yo somos una parte necesaria de este maravilloso cuerpo que es la iglesia. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para cumplir una función, un papel dentro del cuerpo de Cristo. No podemos vivir aislados, no podemos vivir separados, no podemos desprendernos de una parte de nuestro cuerpo sin que eso nos afecte. Y si nosotros somos una parte de este cuerpo, necesitamos la pertenencia de estar dentro de la iglesia. El primer aspecto entonces es que nos necesitamos unos a otros. Es parte de la naturaleza, somos seres que nos relacionamos unos con otros y necesitamos ser parte de este plan de Jesucristo. En segundo lugar, es importante que usted y yo sepamos que como iglesia, como un cuerpo vivo, necesitamos alimento, escuche bien, y necesitamos movimiento. Para que la iglesia pueda estar viva, hermana, es necesario que seamos alimentados de la palabra de Dios, que seamos alimentados de la bendición de ser parte de una iglesia, de adorar a Dios juntos, de servir al Señor en la comunidad de la iglesia. Para que usted pueda crecer saludablemente como parte del cuerpo de Cristo, necesita el alimento espiritual. Adorar a Dios, escuchar palabra de Dios, servir al Señor, compartir el mensaje con otros. Eso también es parte de la naturaleza de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Es necesario mantenernos en movimiento. ¿Qué pasa cuando una parte de nuestro cuerpo queda sin movimiento? Cuando probablemente a alguien le enyesan un pie, un brazo. Bueno, ese pie o ese brazo comienza a adelgazarse, comienza a perder fuerza, comienza a perder el músculo, comienza a perder movilidad. Y si no se reactiva pronto el movimiento de esa parte del cuerpo, entonces se corre el riesgo de perderlo. Así mismo sucede con un hermano, con una hermana que sí fue llamado, que sí fue bautizado y asistió a algunos cultos o asiste a las reuniones semanales, pero mientras no esté en el mover, en el ejercicio de los ministerios, en el ejercicio del plan de Dios, entonces comienza a secarse espiritualmente. Por eso es necesario que atienda a esta recomendación, que digamos: Señor, yo quiero vivir para servirte, yo quiero vivir para entregarte mis fuerzas, para darte lo mejor de mí en todo momento. Y eso habrá de darnos salud espiritual, eso habrá de darnos fuerzas físicas, porque estamos hechos como iglesia para servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Su nombre es Jesucristo, y usted tiene un propósito dentro del cuerpo de Cristo. Necesita alimentarse. Por eso es bueno que escuche palabra de Dios, que se reúna entre semana, que asista al MED, que asista el domingo, que asista a la célula, que asista el día miércoles, que se reúna con el ministerio. Debemos estar en movimiento, debemos estar constantemente sirviendo al Señor Jesucristo, porque allá adelante tenemos nuestro supremo galardón, que es la vida eterna. Pero es necesario que seamos parte del propósito de Dios. Si usted de pronto se ha sentido desanimado,
si de repente se siente que no tienes fuerzas, yo le quiero decir, hermano, que servir al Señor, estar en movimiento, en el calor de las cosas de Dios, nos da un soplo de vida. Comenzamos a sentirnos diferentes, comenzamos a sentirnos útiles, comenzamos a sentirnos parte de un plan mayor a nuestros pensamientos. Y ese plan es la iglesia de Jesucristo. Y usted y yo somos al cual estamos llamados. Dice la Escritura, todo el cuerpo está bien ajustado y unido por las coyunturas y conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para la edificación en amor. Quiero concluir esta segunda consejo, esta segunda parte del mensaje que nos invita a estar en movimiento, a estar buscando el alimento espiritual, puesto que todo lo que hagamos, hermano, para que quede en nuestra conciencia y en parte de nuestro crecimiento espiritual, todo lo que hacemos dentro de la iglesia es para bendecir a otros. Los dones, los ministerios, lo que nosotros hacemos es para bendecir a otros, para edificar, como dice aquí Efesios, al cuerpo de Cristo en amor. Mire bien, cada uno de los miembros de nuestro cuerpo, del cuerpo humano que fue diseñado por el Creador, por el Señor, tiene una función específica, pero cuando nosotros hacemos uso, por ejemplo, de nuestras manos, es para ayudar al resto del cuerpo a realizar una función. Nuestros pies le ayudan a todo el cuerpo a trasladarse de un lugar a otro. Nuestras manos nos ayudan a vestirnos, a abrochar las agujetas de los zapatos, y así sucesivamente pudiéramos nombrar cada uno de los miembros de nuestro cuerpo que son para el buen funcionamiento. Asimismo, cada uno de nosotros, viéndonos como parte de este cuerpo de Cristo, estamos dentro del cuerpo para bendecir a otros, para que con su palabra, para que con su trabajo, con su servicio, pueda edificar a aquel que quizás está necesitado, aquel que está enfermo, aquel que está buscando una palabra de aliento. No podemos cortar parte del cuerpo, no podemos deshacernos de alguien, sino que tenemos que ser copartícipes para que cada uno podamos ir creciendo. Ese es el segundo consejo. Y en tercer lugar, encontramos que para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sea un organismo vivo, un cuerpo vivo, así como usted y yo, necesita al Espíritu Santo. ¿Qué es de un cuerpo que no tiene espíritu? ¿Qué es de un hombre, de una mujer que ha perdido el sentir, que ha perdido el anhelo de seguir adelante, de vivir los sueños, la visión, que ha perdido aquellos motivos por los cuales despertarse? Más aún, ¿qué pasa con el hermano, la hermana que ha perdido al Espíritu Santo? Dice la Escritura, no contristéis al Espíritu. Por lo tanto, hermano, eso es lo que hace la diferencia entre un organismo social o un club social y la iglesia de Jesucristo. Es cierto que se reúnen diferentes grupos, que hay diferentes razones por las cuales la sociedad se reúne. Dice el salmista, ¿por qué se amotinan las gentes y piensan cosas vanas? Pero la iglesia del Señor, además de tener una función, además de reunirnos, además de ser una comunidad, tenemos al Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo. Dice la Escritura en Efesios 4:4, un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza. Hermano, cada uno de nosotros tenemos una manera diferente de pensar. Cada uno de nosotros nacimos y crecimos con diferentes culturas, con diferentes pensamientos. Cada uno de nosotros pudiéramos haber aprendido las cosas de forma distinta, pero la Escritura nos invita una y otra vez a que debemos buscar al Espíritu Santo en nuestro corazón, porque es el único que le puede dar armonía al cuerpo. Un mismo pensamiento, un mismo corazón, un mismo espíritu para poder cumplir el propósito de Dios. Pues por un mismo espíritu todos vosotros fuiste bautizados. Ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay esclavos, ya no hay libres. A todos se nos dio el Espíritu Santo.
para que el cuerpo de Cristo pueda seguir creciendo, pueda seguir avanzando, es necesario, hermano, que nos llenemos del Espíritu Santo. Es necesario que busquemos la llenura del Espíritu Santo y así podamos caminar en un mismo pensamiento. Ya no a la manera que pensábamos antes, ya no a la manera que nosotros queremos, sino a lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer dentro del camino de Dios. Entonces, hermano, para que el cuerpo del Señor pueda crecer, pueda reproducirse, debemos recordar que nos necesitamos unos a otros, que cada uno de nosotros tenemos un propósito en el camino de Dios, pero también requerimos recibir el alimento espiritual. Necesitamos reunirnos, ser parte de la iglesia, escuchar palabra de Dios, adorar a Dios juntos, orar a Dios juntos, pedir, clamar, interceder unos por otros y estar en movimiento espiritual, en el ejercicio de los dones del servicio para no secarnos espiritualmente. Y en tercer lugar, necesitamos que el Espíritu Santo nos llene para que como cuerpo caminemos hacia una misma dirección. Somos la iglesia de Jesucristo. Yo le invito a que atesore estos consejos y pueda ponerlos en práctica en su vida y que pueda ser de bendición para otros dentro del cuerpo de Cristo. Sigamos adelante, aprendiendo, creciendo y atesorando la palabra de Dios para crecer y para así mismo alcanzar bendición para nosotros, para nuestra casa, para nuestra familia y para todos aquellos que escuchen el mensaje del Evangelio por medio de nosotros. Que el Señor bendiga grandemente a cada uno de ustedes y recuerde que somos la iglesia de Jesucristo.